Gracias a su inteligencia superior y excelentes habilidades actorales, una bella mujer se dedica a estafar por todas partes robando a los ricos para dar a los pobres en un casino. Una hermosa dueña reparte cartas en este momento. Una mujer adinerada llega acompañada de un apuesto asistente. Al ver que la mujer trae un gran bolso de efectivo, la dueña del casino sonríe radiante. La mujer participa en la apuesta de esta noche. Las reglas son simples: adivinar rojo o blanco. La tasa de ganar o perder es 50/50, pero nadie esperaba que la mujer acertara en cada ocasión, ganando una suma colosal del casino. En realidad, esa mujer rica también es una estafadora que suele hacerse pasar por chamán para estafar dinero. Basándose en su elocuencia, ella hace que los pobres le entreguen su dinero voluntariamente. Hace 2 semanas ella usó dinero para sobornar al repartidor del casino. El repartidor y ella habían acordado previamente: si él parpadeaba una vez, ella apostaría al rojo. Así, mediante el engaño, ella ganaba mucho en cada ronda. La dueña del casino empezó a impacientarse. A este ritmo la mujer ganaría todo el dinero del casino, por lo que la dueña impuso una regla exigiendo que jugara una última ronda. Y el repartidor esta vez sería ella misma. La dueña se quitó el abrigo revelando su espalda desnuda con un hermoso tatuaje. Se sentó con elegancia ante la mesa y comenzó a girar la ruleta mientras la mujer estaba ansiosa. El repartidor sobornado le parpadeó a escondidas. Entendiendo la señal, decidió apostar todo su dinero al rojo. La dueña del casino respondió con calma, apostando decididamente todo el dinero del casino al lado opuesto. Al abrir el resultado, la dueña levantó la ruleta e inmediatamente se asombró. No esperaba que su oponente acertara con tal precisión. Al ver a la mujer metiendo dinero frenéticamente en su bolso, la dueña del casino se quitó el broche, soltó su sedosa cabellera y sacó una espada. Ella apuntó directamente a la mujer exigiendo que dejara el dinero. Mientras las dos mujeres se enfrentaban, el casino entró en caos. La policía irrumpió declarando con ferocidad que arrestarían a la dueña. La dueña no se dio por vencida e intentó resistir con su espada, pero fue recibida por un disparo sin piedad del oficial de policía. Cuando la dueña cayó, todos en el casino huyeron despavoridos en medio del caos para proteger a la mujer. El apuesto asistente resultó herido, pero aún así con devoción le dijo a la mujer que amaba que se fuera. Primero, la mujer aprovechó el alboroto para escapar del casino. Al llegar a un lugar seguro y abrir el bolso, los 2.000 millones en efectivo se habían convertido en amuletos de chamán. En ese momento se dio cuenta de que había sido estafada. Simultáneamente en el casino, la dueña, herida por la bala, se levantó ilesa junto al policía que disparó y al apuesto asistente de aquella mujer, estallando en risas. En realidad, los tres son del mismo grupo. El repartidor y el policía son la misma persona, solo que, al actuar como repartidor, usaba una máscara de piel humana. Aprovechando el caos, el asistente cambió el bolso de la mujer y los apostadores en el casino eran solo extras. Todo lo de esta noche fue una obra coordinada por los tres. Para ellos, la vida es una serie de películas de estafas sofisticadas y espectaculares. Gracias a su cerebro superior, la bella Ji-san es la líder del trío. James, quien actuó como repartidor y policía, es un estafador veterano, solo superado por Ji-san en el grupo. El joven y apuesto Hye-woo es el menor del grupo y el único de los tres que no considera la estafa como un medio de vida. Tras este golpe, Ji-san y James cuentan el dinero alegremente en casa, pero Hye-woo planea dejar el grupo. Hye-woo siente que la estafa no es para él. Al ver su determinación, Ji-san y James no lo detienen. Ambos apuestan a que Hye-woo regresará tras dejar el grupo. Hye-woo vive una vida tranquila en un pueblo costero, hasta que un día un parapente aterriza en la playa. Una mujer baja del parapente y al ver a Hye-woo corre a abrazarlo. Hye-woo la mira de cerca y casi se desmorona entre risas y llantos. Sabe que cada vez que aparece Ji-san, su vida tranquila se trastorna. Ji-san se queda en el pueblo con Hye-woo con descaro, mirando estrellas fugaces y comiendo abulón. Cuando Hye-woo la alimenta, Ji-san cambia de humor constantemente. A veces se molesta porque él vive bien sin ella y otras se emociona autoproclamándose una genio loca con personalidad antisocial. Mientras Ji-san se divierte, Hye-woo recibe una llamada de James y se entera de que ha sido hospitalizado. Ambos corren al hospital. James tiene todo el cuerpo fracturado y está vendado como una momia. Hye-woo pregunta la causa y Ji-san relata que el estado de James se debe a un plan de estafa fallido reciente. Tras la partida de Hye-woo, James apuntó a una presa jugosa: el presidente Tae-soo. Exteriormente, es un empresario dedicado a la sociedad que usa su dinero para dirigir un orfanato, pero es solo una fachada. Por detrás acumula riquezas, usurpa tierras de iglesias y es un capo mafioso de préstamos usureros. Conocido en Gangnam como el padrino de la economía subterránea con poder absoluto en su clan, recientemente Hacienda investiga fondos ilegales para evadir impuestos. El presidente Tae-soo escondió cientos de miles de millones de wons en efectivo. Su misión urgente es transferir ese dinero al extranjero. Al obtener esta información, James inició un plan contra Tae-soo para que mordiera el anzuelo. James se disfrazó de capitán de un barco de carga, olvidando intencionalmente su billetera con documentos en el baño para que el presidente la encontrara. Así se conocieron. Según el plan, James llevó al presidente a visitar su barco y contenedores para ganarse su confianza. Un día el presidente contactó a James para que lo ayudara a transportar sus pertenencias al extranjero. Tras mover los objetos al contenedor, un grupo de extras contratados por James se hicieron pasar por agentes de Hacienda para una inspección. Tras una denuncia, pero el contenedor estaba vacío, resultó que el presidente descubrió el plan. El estado de James como momia es gracias a él. Al oír a Ji-san del ingenuo Hye-woo,
Jura vengarse por James. Siempre recordó que el acceso rápido número 1 en el teléfono de James era el mismo. GUO se conmovió por esto hace mucho tiempo y no puede olvidarlo si James lo considera el número 1 y su familia. Como podría ignorar su situación tras decidir vengarse por James? GUO regresa a la base del grupo. Ese día Ji-san tomó lencería roja sexy con la intención de sacrificarse para atender una trampa de seducción al presidente Tae-soo, pero GUO dejó la lencería con cuidado y estalló en risas. Enumeró los fracasos de Ji-san en seducción y afirmó que ella no tiene talento para seducir. Su trampa solo agotaría las células amorosas de cualquier hombre. Tras unos días de descanso, Ji-san ideó un plan brillante, esta vez enfocado en la aviación. Por ello, Ji-san estudió conocimientos de vuelo, primeros auxilios y modales de azafata. Gracias a su inteligencia aprendió rápido de forma autodidacta. Poco después se disfrazó con éxito de azafata, infiltrándose en una aerolínea. En este vuelo el presidente Tae-soo era uno de los pasajeros. Ji-san actuaba como azafata y GUO fingía ser el hijo ilegítimo del dueño de la aerolínea. Tras una señal visual según el plan, GUO escupió agua helada a la cara de Ji-san, usando esto como pretexto para causar un disturbio y atraer la atención del presidente hacia este joven rico. Al bajar del avión, el presidente descubrió que tomó la maleta equivocada, estaba llena de efectivo. Fue un montaje de Ji-san y GUO para que Ji-san cambiara la maleta de GUO en la cinta de equipaje por la noche. El presidente devolvió la maleta intacta a Ji-san. Ella aprovechó para acercarse a él. Al bebé reveló que GUO era el hijo ilegítimo del dueño. El presidente, con malas intenciones, llevó a Ji-san a un club nocturno donde GUO fingía ser un joven rico y disoluto. El presidente aprovechó para darle una paliza a GUO y preguntar cómo trajeron la maleta con dinero al avión. Cuando GUO iba a responder, los subordinados del presidente encontraron un video del verdadero hijo ilegítimo con un tatuaje especial en el hombro. El presidente revisó a GUO y vio que no tenía tatuaje. Al ver que GUO era falso, el presidente le apuntó con un arma amenazándolo para que confesara su identidad. Con la vida pendiendo de un hilo, GUO le dijo que mirara su otro hombro. El tatuaje estaba en el otro lado. Resultó que la imagen del video era un reflejo en el espejo, pero el presidente no confió y ordenó vigilarlo para confirmar su identidad. GUO estaba preparado. Actuó como un rico aburrido, paseando a 5 perros y llevándolos a la casa de una pareja rica vecina, fingiendo ser el dueño de los perros. Los subordinados tomaron fotos, reduciendo las sospechas. Al día siguiente, el presidente pidió a GUO y Ji-san llevar 2 maletas a Filipinas sin abrirlas. Ellos obedecieron y llegaron con éxito. Al ver a un empleado de un hostal ofreciendo alojamiento, los recuerdos de GUO afloraron. Años atrás, GUO era dueño de un hostal en una isla pequeña. Ji-san y James fueron huéspedes. GUO se enamoró de la bella Ji-san a primera vista. Mientras recordaba, al despertar, él y Ji-san se habían desmayado. Resultó que en el auto soltaron un gas que los dejó inconscientes. Al despertar, GUO se horrorizó al verse encerrado en una casa abandonada. Por la ventana vio guardias. Claramente habían sido secuestrados. Ji-san despertó después y conoció al secuestrador, quien dijo que trabajó con el presidente, pero este le robó sus órganos, por lo que buscaba venganza. Las maletas contenían drogas ilegales. El hombre exigió que Ji-san cooperara entregando las drogas a la policía coreana y testificando contra el presidente. Ante la duda de Ji-san, le amenazó con cortarle un dedo. A GUO inesperadamente Ji-san no suplicó, al contrario, le pidió que no le cortara el dedo medio sino el anular para que pudiera seguir trabajando. El hombre tomó el cuchillo para seguir el consejo de Ji-san y cortar el anular de GUO. Él temblaba de miedo cuando estaba por suceder. Un auto embistió al hombre. Era el presidente. Los subordinados del secuestrador huyeron. GUO, aliviado, se lanzó a los brazos del presidente agradeciéndole como a un héroe. Luego GUO reclamó a Ji-san por no cuidar su dedo, pero ella sabía que en la maleta había un micrófono oculto. Se dio cuenta de que el secuestro y la amenaza fueron un montaje del presidente y aquel hombre. Por suerte, la actuación de GUO fue natural, logrando que el presidente empezara a confiar en ellos. SM Toy. Tras el aviso de inspección fiscal, la situación se volvió urgente. El presidente decidió acelerar el plan de fuga de activos, llevando a Ji-san y GUO a su bóveda secreta. El fondo negro del presidente ascendía a 50.000 millones de wons y exigió transportar todo este dinero al extranjero antes de la próxima semana. Debido a la enorme cantidad, Ji-san ideó una forma de burlar la seguridad. En temporada alta de viajes, las aerolíneas abren una puerta de control especial. Ji-san planeó colocar
Un dispositivo de blindaje dentro de las maletas de dinero para bloquear la penetración de los rayos X, ayudando al equipaje a pasar el control. Tras probar este método efectivamente funcionaba, pero el día de la ejecución ocurrieron incidentes consecutivos. Primero, en la sala de espera, un perro policía olfateó algo inusual en la maleta de Huo, quien fue arrestado en el acto. El presidente estaba muy ansioso. La maleta confiscada contenía 1.000 millones de wons en efectivo. Muy pronto Huo fue liberado. Después de todo, es el hijo del dueño de la empresa, pero recuperar el dinero no sería fácil. El presidente amenazó con que si no lo recuperaban enterraría a Huo y Hee-san juntos. Mientras Hee-san estaba ansiosa, chocó accidentalmente con alguien que repartía volantes. Al ver los papeles en el suelo, a Hee-san se le ocurrió una esperanza y propuso un nuevo plan al presidente. El presidente dirige una fundación benéfica, solo debían usar su nombre para hacer una gran donación al extranjero, luego alquilar un avión privado para dispersar el dinero ilegal disfrazado de ayuda humanitaria. Así podrían transportar el dinero legalmente bajo el nombre de ayuda. El presidente elogió mucho este plan, sin saber que había caído en la trampa. En realidad, que el perro policía se fijara en la maleta fue porque Hee-san roció un líquido especial en ella. Huo no entendía por qué Hee-san no propuso lo de la ayuda desde el principio. Hee-san explicó: crear un pequeño incidente era para eliminar por completo la sospecha del presidente. Además, el supuesto dispositivo de blindaje era falso, preparado por ella antes. Era solo un programa instalado en la computadora para que cualquier cosa, al ser escaneada por esa computadora, no mostrara el contenido real. Todo este teatro era solo para ganar la confianza del presidente. El avión y la ayuda eran la clave. Tras llevar al equipo adentro, vendría la segunda fase del teatro. Esta vez Huo fingió ser el director de la fundación y se reunió con la alta gerencia de la aerolínea bajo el nombre de la ayuda. Solicitó alquilar un avión completo. Tras reservar el avión, la gente del presidente dividió los 50.000 millones en cajas y los subió a camiones llamados de ayuda humanitaria. Pronto el convoy llegó al aeropuerto e innumerables cajas de efectivo se dividieron en turnos para cargarlas en la bodega del avión. Ya a bordo, Huo le preguntó a Hee-san el siguiente paso, pero el presidente entró de repente y sin decir nada golpeó a Huo en la cara. Resultó que en ese momento el presidente vio las noticias y descubrió que él, verdadero hijo del dueño de la aerolínea, había sido asesinado en el extranjero. Al darse cuenta del engaño, el presidente estaba furioso y humillado e intentó inyectar una droga a Huo, pero el avión empezó a sacudirse violentamente por turbulencias externas. El presidente volvió rápido a su asiento y se abrochó el cinturón. Mirando por la ventana, el avión se tambaleaba como si fuera a caer. Tras el anuncio, el capitán intentó levantar la nariz del avión para evitar la caída y al mismo tiempo pidió reducir el peso en la cabina. Como azafata, Hee-san ejecutó rápido las órdenes del capitán, recogió todo el equipaje de los pasajeros, incluyendo las cajas de dinero del presidente, y las llevó fuera. Entonces salió el capitán, que no era otro que James. Le ordenó reducir la presión en la cabina. Hee-san abrió de inmediato la puerta del avión y lanzó cada caja de dinero del presidente hacia abajo. Al ver sus 50.000 millones lanzados, el presidente casi enloquece. Hee-san aprovechó para decirle a Huo que tomara un chaleco salvavidas. Con el corazón ardiendo, el presidente se puso el chaleco con la fe de recuperar sus millones y saltó. Al final aterrizó en una duna y por suerte las cajas de dinero estaban cerca. Mientras el presidente celebraba haber recuperado los 50.000 millones, descubrió que dentro de las cajas solo había papel blanco. Resultó que tras subir las cajas a la bodega, James, en su rol de capitán, ya las había cambiado todas ahora. Los 50.000 millones del presidente fueron llevados a casa por el trío. Hee-san y James abrieron champán para celebrar. Solo Huo estaba confundido sin saber que era real o falso. Hee-san explicó que James, fingiendo ser capitán para acercarse al presidente, fue real. Pero al notar que era difícil ganar su confianza, James decidió retirarse. Que lo golpearan fue falso. En realidad, al ver que el presidente no contactaba, decidieron cambiar el plan e involucrar a Huo. La razón fue porque la sinceridad e inocencia de Huo harían que el presidente bajara la guardia. Antes de iniciar el plan aéreo, Hee-san se preparó a fondo, calculó la presión y la descompresión en la cabina para asegurar que el plan se hiciera en condiciones seguras. James tampoco estuvo ocioso. Las facturas eran falsas. Mientras fingía estar en cama, James falsificó documentos de Hacienda y contactó a sus relaciones pidiendo a un antiguo subordinado que fingiera ser el fotógrafo furtivo del presidente. Además de quedarse con gran parte del botín, el trío donó una parte de forma anónima a la iglesia a la que el presidente le robó las tierras. Al mismo tiempo, con pruebas completas, denunciaron al malvado presidente, logrando que fuera arrestado. Tras terminar todo, Hee-san se ocultó de James y Huo y fue sola a una habitación secreta con un tablero de ajedrez. El tablero se relacionaba con una historia vieja de hace 25 años. Hace mucho tiempo, la niña Hee-san fue obligada a jugar ajedrez con un grupo de hombres de negro con máscaras. Para ella, esos hombres misteriosos eran un recuerdo aterrador, y ahora, junto al tablero, Hee-san tenía un recorte de periódico sobre un secuestro, y el centro de esa noticia era Huo en una fiesta. Una bella mujer coquetea con un famoso pintor frente a ella. El pintor arde de deseo sin saber que ha caído en la trampa que ella preparó. 3 meses antes, Huo, un miembro del grupo de estafadores, tuvo un incidente. Ese día la dueña de la pensión lo contactó pidiéndole ayuda para ver la situación, ya que su hija no se comunicaba hace días. Esa misma noche,
La chica tuvo un accidente de auto y fue llevada al hospital aunque las heridas no eran graves. La chica parecía haber pasado por algo terrible y se mantenía en silencio. Huo fue a la habitación donde la chica vivía sola. Ella era estudiante de arte. Las consignas en la pared demostraban que se esforzaba por su sueño. Huo notó un diario. Tras leerlo supo la experiencia aterradora que la chica sufrió. Esta experiencia se relacionaba con un hombre llamado Monan. Este tipo es un crítico de arte famoso nacionalmente con un ojo agudo en el mundo del arte que distingue rápido los pros, contras y la veracidad de una pintura en años recientes. Gracias a la manipulación mediática su fama creció. Hace medio año Monan fue a la universidad como profesor invitado y conoció a la chica llamada Bosa. Sin embargo, este Monan es solo apariencia. Por dentro está podrido. Por fuera es un artista, pero en realidad es una bestia. Con el pretexto de guiar a Bosa en sus pinturas, Monan la acosó repetidamente con una intensidad cada vez mayor. Huo, indignado, juró hacer justicia por Bosa. Pero esta vez Ji-san no tenía intención de participar. La razón es que ella consideraba que Monan no tenía activos valiosos y ella no tenía interés en estafas pequeñas por poco dinero. Huo tuvo que buscar a James sin dudar. Llamó a James hermano mayor y prometió que tras terminar le daría toda su parte a James. Él se entusiasmó y aceptó. Desde entonces sin Ji-san los dos hombres iniciaron el plan de venganza. Primero fingieron ser inspectores de incendios. Entraron formalmente a casa de Monan e instalaron micrófonos y cámaras de vigilancia por todas partes. Luego empezaron a vigilarlo las 24 horas creyendo que esto revelaría la verdadera cara del tipo. Por las cámaras descubrieron que Monan es un narcisista sin remedio. Al bañarse se mira sus genitales con ojos de Dios. Incluso al ir al baño siente que sus desechos son más bellos que los de los demás. Además, el punto clave es que Monan suele ayudar a otros a tasar pinturas, pero siempre dice que las auténticas son imitaciones para comprarlas a precio bajo y luego venderlas 100 veces más caras. Al ver sus mentiras descaradas, Huo y James, quienes vigilaban, no pudieron evitar insultarlo como un estafador genuino. Además de estafar dinero, descubrieron que Monan está involucrado en el comercio ilegal de patrimonio cultural SM Toy. Sus acciones habían trascendido el ámbito del fraude común. Mientras los dos hombres estaban ocupados vigilando, Ji-san, sola en casa, buscaba 1000 formas de entretenerse, pero todo le resultaba aburrido y apático. Finalmente, decidió ir a una librería para buscar libros relacionados con Monan. Con su talento de aprendizaje acelerado, en poco tiempo Ji-san memorizó el historial del sujeto y descubrió que la mayor habilidad de Monan era comentar obras maestras y descubrir nuevos talentos. En ese momento, la mirada de Ji-san se detuvo en una pintura descubierta por Monan. El cuadro mostraba a una misteriosa persona vestida de negro. Ji-san no podía olvidar que su obsesión infantil estaba íntimamente ligada a esta obra. Para investigar el secreto tras la pieza, Ji-san decidió unirse al grupo. Diem y Wo informaron del progreso de la vigilancia a Ji-san. Tras días de monitoreo, demostraron que Monan usaba las obras de arte para crear fondos negros ilegales para figuras políticas de alto nivel. Cada vez que usaba dinero de la empresa para comprar un cuadro, hacía una copia idéntica. Luego colgaba la copia en el vestíbulo de la empresa, mientras que el cuadro real servía para crear el fondo negro para el presidente de alguna corporación. A juzgar por la cantidad de presidentes de conglomerados con los que Monan trataba, seguramente eran innumerables. Ji-san vio una oportunidad de negocio allí y decidió cortarle un tajo bien profundo a esta oveja gorda. Para atraer al lobo, Ji-san necesitaba una carnada, y esa carnada era ella misma. Casualmente, hoy Monan organizaba una subasta de arte. Ji-san se hizo pasar por la directora de adquisiciones de una casa de subastas líder mundial y compró de inmediato varios cuadros en su exhibición. Monan aprovechó al instante la oportunidad para acercarse a esta clienta tan hermosa como adinerada. Tras la subasta, invitó a Ji-san a cenar. Durante la cena, Ji-san mencionó deliberadamente que su casa de subastas era muy optimista sobre el desarrollo del arte coreano y preveía más movimientos en este mercado en el futuro. Sin embargo, Monan era astuto y más difícil de tratar de lo que pensaban. Para verificar la identidad real de Ji-san, mencionó a propósito al jefe del departamento legal de la casa de subastas. Ji-san, al no estar preparada, solo pudo improvisar mientras buscaba una tarjeta en su bolso. Justo cuando Monan empezó a mostrar sospechas, Mike, James y Wo brindaron apoyo silencioso. Buscaron rápidamente información sobre dicho jefe en la red e informaron a Ji-san a través del microauricular oculto. Aunque Ji-san dio la respuesta a tiempo, Monan aún mantenía un rostro lleno de dudas. A mitad de la comida, se excusó para retirarse, pero en realidad era para contactar a conocidos e indagar. Afortunadamente, Ji-san había preparado la información básica. El itinerario que mencionó coincidía totalmente con lo que Monan averiguó. Fue entonces cuando Monan pareció dejar de lado temporalmente las dudas sobre la mujer frente a él. Al notar que el pez había mordido el anzuelo, Ji-san rompió el guión lanzando constantes insinuaciones provocativas a Monan, iniciando el plan de seducción que tanto esperaba. Monan, efectivamente, cayó en la trampa. Tras la cena, él tomó la iniciativa de retenerla cuando ella se disponía a irse y le entregó una invitación para una subasta benéfica, esperando que Ji-san le diera el honor de asistir. Poco después, se celebró la subasta benéfica y Ji-san aceptó asistir. En la subasta, Jian se hizo pasar por cantante para animar el ambiente durante el baile, permitiendo que Ji-san tuviera la oportunidad de bailar con Monan. Durante el baile, Ji-san usó miradas sugerentes y un aliento seductor para hechizar al hombre frente a ella.
Mao Dan, incapaz de resistir la tentación, llevó a Ji-san a su oficina. Aprovechando eso, Guo, en el papel de un camarero, tomó la copa de la que Mao Dan acababa de beber y obtuvo con éxito sus huellas dactilares. En la oficina, Ji-san usó un tono provocador para bromear con el hombre. Aunque el deseo de Mao Dan ardía, no olvidó guardar sigilosamente la carpeta de liquidación de comisiones en la caja fuerte detrás de él. Ji-san apuntó silenciosamente su bolso con sensores hacia la caja fuerte. En la oscuridad, Guo obtuvo así fácilmente la contraseña. En cuanto Guo tuvo éxito, Ji-san continuó seduciéndolo, dejándose caer en brazos de Mao Dan y luego dio una excusa para sacarlo. Guo actuó de inmediato, usando la huella obtenida para abrir la oficina e ir a la caja fuerte. Para ganar tiempo para Guo, Ji-san afuera no dejaba de coquetear con Mao Dan. Inesperadamente, el claxon de un auto sonó de pronto, asustando a Mao Dan y haciéndole descubrir el tenue destello de una linterna dentro de la oficina. Mao Dan ordenó de inmediato a seguridad revisar, mientras la sospecha hacia Ji-san resurgía en su interior. Tras la subasta, Ji-san inició un nuevo plan. Se maquilló idéntica a la famosa pintora Frida Kahlo, declarando que haría que Mao Dan se fijara en ella como una pintora novata de talento excepcional. Para ejecutar el plan, Ji-san dibujó una versión tierna de la joven de la perla, pero Guo y James se burlaron por su pésima técnica de dibujo. Tras un rato de bromas, Ji-san llevó a James y Guo a ver a un viejo conocido suyo, un pintor especializado en falsificaciones. Al llegar, Ji-san eligió rápidamente el cuadro a falsificar. Mediante las manos de este artista y su técnica exquisita y maravillosa, nació pronto una copia perfecta. Quizás ni el autor original podría reconocerla. Guo se hizo pasar por un comerciante y llevó este cuadro a Mao Dan para que lo tasara, mientras Mao Dan lo examinaba atentamente, para distraerlo. Ji-san y James se prepararon en el piso superior. Ambos fingieron ser un presidente y su secretaria, mostrándose misteriosos y haciendo ruido. Afortunadamente, esta vez Mao Dan no notó nada inusual en el cuadro. Tras ver el certificado de autenticidad y escuchar a Guo sobre su origen, los ojos de Mao Dan mostraron una clara excitación. Afirmó que era auténtico e incluso quiso pagar una gran suma por él. Los tres estaban eufóricos, pero al regresar, vieron que el pintor que hizo su falsificación era arrestado por la policía. Peor aún, Ji-san pareció ser vista por Mao Dan desde el otro lado de la calle. Por suerte, los tres se escondieron a tiempo y no fueron detectados por Mao Dan en la acera opuesta. En ese momento, Guo recibió una llamada de Mao Dan citándolo para mañana con un tono sumamente serio. Al verse, Mao Dan fue directo al grano preguntando si Guo conocía a alguien llamado X, que era el nombre del pintor recién arrestado. Ante la mirada afilada y la presión constante de Mao Dan, Guo se asustó y titubeó. Para su sorpresa, Mao Dan de pronto se inclinó pidiendo disculpas a Guo, diciendo que él mismo había denunciado el cuadro que Guo trajo antes. Resultó que Mao Dan reconoció pronto que era falso. Durante la charla, Mao Dan no dejaba de alabarse a sí mismo, alardeando de ser un experto tasador sin igual, y que ninguna falsificación podía engañarlo. Afortunadamente, Mao Dan no reconoció la falsa identidad de comerciante de Guo, e incluso le dio una invitación para la fiesta de la subasta benéfica. Al exponer este cuadro falso, Mao Dan atrajo de nuevo la atención de los medios. Fue entonces cuando el grupo de Ji-san supo que Mao Dan era mucho más difícil de tratar de lo que pensaban, pero poco después, Ji-san ideó un nuevo truco: encontrar a toda costa los libros contables de arte de Mao Dan. Estaba segura de que en ese libro debían estar registrados los pagos secretos con los políticos. Para obtener el libro, Ji-san apuntó a esta fiesta de subasta. El evento sería en la mansión privada de Mao Dan, donde también estaba su oficina. Ji-san confiaba en que el libro estaría oculto allí, el día de la fiesta. Ji-san y Guo asistieron con identidades falsas. Afuera, un cantante invitado se preparaba para entrar. Según el plan, James apareció como personal de seguridad y aprovechó para sedar al cantante. Le quitó su invitación y entró tranquilamente a la fiesta. Dentro de la mansión, la subasta se realizaba. Ji-san y Guo se entendían con la mirada, fingiendo pujar para ganar más confianza de Mao Dan, con la coordinación perfecta del equipo. Guo obtuvo la clave de la caja fuerte que contenía el libro. Luego, Guo fingió ser camarero y llevó vino con droga al personal en la sala de control central. Tras sedar a la persona, desactivó todo el sistema de cámaras de seguridad. Después, usó la huella obtenida para entrar a la oficina de Mao Dan, usó la clave para abrir la caja y encontró con éxito un USB oculto. Sin embargo, mientras copiaba los datos del USB, Mao Dan en el piso de abajo notó por casualidad una luz en la oficina y llamó urgente a su seguridad privada. James reaccionó rápido usando su identidad de cantante para dirigir al flujo de personas en la fiesta, creando una multitud que bloqueó el paso de seguridad. Un rato después, Guo terminó la copia, usó un spray para atacar al guardia y escapó con éxito. Finalmente, se cambió de nuevo a su traje de comerciante. Todo estaba hecho. Al ver que la mirada de Mao Dan parecía algo sospechosa, Ji-san intentó mantener la calma. Por suerte, él ya había caído en la trampa previa y solo le advirtió seriamente a Ji-san que tuviera cuidado, antes de correr a la oficina a revisar la caja fuerte. Al ver que el USB seguía allí, respiró aliviado de inmediato. El grupo de Ji-san llevó el USB a casa, pero descubrieron que dentro no estaban los libros contables, sino innumerables videos de vigilancia. En los videos
Muchos pintores jóvenes estaban encerrados dibujando cuadros falsos. Cuando estos pintores se agotaban, la gente de Mount Dan les inyectaba un tipo de droga estimulante, usándolos para crear constantemente falsificaciones. Entre estos jóvenes pintores, Guo encontró el nombre de Bosa. Resultó que tiempo atrás, Bosa también estuvo cautiva allí y fue manipulada por Mount Dan. Para investigar más, Guo fue al hospital a visitar a Bosa. Ante el interés de Guo, Bosa finalmente contó toda la verdad antes. Mount Dan se le acercó con la excusa de que tenía talento, invitándola como pasante a su empresa y prometiendo que, al terminar, le organizaría una exposición individual. Para estudiantes de arte como Bosa, tener una exposición y debutar ante el público era el anzuelo más atractivo. Por su sueño, Bosa creyó en las palabras de Mount Dan, fue a una casa y, por exigencia de él, pintó cuadros falsos sin descanso. Bajo una presión mental excesiva, Bosa se derrumbó. Los cuadros falsos que pintaba empezaron a mostrar pequeños errores en los detalles. Entonces, Mount Dan se quitó la máscara de bondad e hipocresía, criticando duramente la técnica de Bosa como inaceptable y echándola para no arruinar su carrera. Antes de que se fuera, Mount Dan no olvidó amenazar a Bosa, diciendo que las cámaras de la sala probaban que ella usaba drogas voluntariamente. Si se descubría, Bosa sería una drogadicta que decepcionaría a su madre. La noche que Mount Dan la echó, el estado mental de Bosa era de pánico total. En su cabeza solo resonaban las burlas y mofas de aquel hombre. Debido a un descuido, tuvo un accidente de auto. Al oír la historia de Bosa, Guo se enfureció y juró vengarse por ella y por los otros jóvenes pintores cautivos. Guo trajo una guarnición enviada por la madre de Bosa. James probó un bocado y exclamó que el sabor de esa comida era puro arte. Una frase simple, pero que le dio a Ji-sang la inspiración necesaria para idear rápido el siguiente movimiento contra Mount Dan. Según el plan de Ji-sang, Guo volvió a disfrazarse de comerciante para ver a Mount Dan, esta vez con muchos cuadros. Mount Dan prestó especial atención a un óleo y no dejó de elogiarlo diciendo que era perfecto. Guo le dijo a Mount Dan que el cuadro fue pintado en 1933 por una mujer anónima que murió joven por enfermedad. Poco después, Mount Dan llevó este cuadro anónimo a una subasta, describiendo detalladamente su perfección artística y enfatizando que la pintora era un genio por descubrir. Ji-sang de inmediato desembolsó 100 millones de wons para comprar el cuadro. Luego de eso, no dejaba de provocar a Mount Dan, diciendo que esto era una inversión y que creía que esta pintora seguramente tenía muchas otras obras. El codicioso Mount Dan cayó en la trampa. Si la casa de subastas de Ji-sang compraba todas las obras de esta pintora, para él sería una ganancia colosal. Pensando en esto, Mount Dan contactó a su secretaria para que buscara noticias sobre las piezas restantes. Poco después, Mount Dan recibió información de que un anticuario tenía un cuadro con un estilo similar. Mount Dan corrió al lugar, tras tasarlo, confirmó que el cuadro era efectivamente de aquella pintora anónima y ofreció pagar el triple para comprarlo. Al mismo tiempo, encontró la dirección de la pintora en el caballete. Esa dirección estaba en una zona rural. Quien recibió a Mount Dan fue un anciano. Según él, la pintora era su tía fallecida joven. El anciano llevó a Mount Dan a un almacén donde quedaban muchas obras. Él relató la historia de forma conmovedora. Que su tía nació en tiempos difíciles, en una familia pobre y con salud frágil. Para comprar materiales de pintura, trabajó sin descanso hasta que finalmente murió exhausta una noche de nieve. La historia fue contada de forma tan vívida que Mount Dan creyó totalmente. Él ofreció 300 millones para comprar todas las obras, pero de repente apareció Ji-sang y, sin decir palabra, elevó el precio de compra 10 veces. Además de Ji-sang, el comerciante fingido por Guo también llegó a la subasta. Al ver esto, Mount Dan gritó ansioso un precio de 5.000 millones de wons y finalmente logró comprarle todos los cuadros al anciano. Tras la compra, Mount Dan no perdió tiempo e inmediatamente organizó una conferencia de prensa. Antes de exhibir las obras, Mount Dan anunció el autorretrato de la pintora anónima. Sorprendentemente, una mujer entre el público se levantó diciendo que la persona del retrato era ella. Pero ella no era una pintora fallecida, sino la dueña de un hostal costero y madre de Bosa. Al terminar de hablar, Bosa entró y le preguntó a Mount Dan si le gustaban sus cuadros. Resultó que las supuestas obras póstumas de la pintora anónima fueron pintadas por Bosa. Días antes, Ji-sang visitó a Bosa y la convenció de ojo por ojo. Bajo el plan de Ji-sang, Bosa pintó muchos cuadros, incluyendo el retrato de su madre. Finalmente envejecieron las pinturas para que parecieran obras con el sello del tiempo. Al saber la verdad, Mount Dan estalló de ira, pero enseguida vio en la pantalla gigante el video donde él encarcelaba a los jóvenes pintores. En ese momento, la verdadera cara de Mount Dan quedó expuesta. La policía llegó al instante para arrestarlo por diversos delitos. El caso de Bosa se resolvió perfectamente, pero el secreto de Ji-sang apenas comenzaba. En realidad, ese día Ji-sang copió en secreto los registros de transacción del cuadro El Castillo Fantasmagórico del USB de Mount Dan. Ese castillo con figuras misteriosas vestidas de negro era la casa de la infancia de Ji-sang. El castillo de antaño ahora está en ruinas y el cuadro de los hombres de negro ya no existe, pero el miedo en el corazón de Ji-sang aún no se ha desvanecido. Guo despertó descubriendo que estaba en una habitación de hospital. Una niña le explicó que pronto lo operarían de una endoscopía. La niña se llama Sei y también esperaba una cirugía. Sei, aunque pequeña, era muy astuta. Hablaba de la enfermedad de Guo con la fluidez de una pequeña doctora, haciendo que incluso Ji-sang, famosa por su elocuencia, perdiera ante esta niña de 10 años. Entonces, un apuesto doctor entró a la habitación.
Hee-san inicialmente pensó en seducirlo, pero al ver al doctor acariciar la cabeza de Sei, su actitud cambió. Tanto Hee-san como Sei parecen cortadas con el mismo molde, odian que otros les toquen la cabeza. Así, en ese instante, una adulta y una niña mostraron su indignación juntas. Durante la charla, Hee-san notó que la enfermedad de Sei se llamaba coartación de la aorta. A medianoche, Wo vio a Sei, siempre alegre de día, llorando sola en las escaleras. Buscó en internet sobre su enfermedad y descubrió que es una malformación cardíaca congénita que requiere hospitalizaciones continuas. Poco después, Wo fue operado y dado de alta. Antes de irse, le regaló a Sei un oso de peluche y prometió que al volver para quitarse los puntos, irían juntos a jugar a las máquinas de peluches. Tiempo después, Wo regresó pero no encontró a Sei. Hee-san y James, que lo acompañaban, vieron a la madre de Sei protestando afuera. Hee-san recordó de pronto que el doctor apuesto de aquel día no parecía conocer bien la enfermedad de Sei. Sospechó que él quizás no era su cirujano principal. El hallazgo de Wo confirmó las sospechas de Hee-san. Al buscar a Sei, escuchó por casualidad a dos doctores hablando. Uno era el doctor apuesto. Por su diálogo, Wo supo que el hospital cambió al cirujano de Sei y causó un incidente médico. Los tres fueron a ver al doctor Gang-sex, quien habló con el doctor apuesto. Gang-sex contó toda la verdad. El apuesto es el hijo de la directora, un niño rico nacido en cuna de oro. Para atraer pacientes VIP, el hospital creó una imagen de él como cirujano genio, pero su habilidad es mediocre. Las cirugías importantes de estos años las hizo Gang-sex en su lugar, pero todo el mérito se le daba al hijo de la directora. La cirugía de Sei fue igual. Ese día el hospital le asignó a Gang-sex demasiadas cirugías VIP. Al llegar el turno de Sei, por el cansancio, Gang-sex cometió un error fatal. Se investigó y confirmó que Gang-sex se graduó con honores, pero por deudas familiares y necesidad de dinero, el hospital lo ató con dinero para que operara en lugar del hijo de la directora. Sin embargo, quien manipulaba todo era la madre del doctor, es decir, la directora del hospital. Ella usaba el dinero para clasificar a los pacientes en niveles. Los pacientes comunes sin dinero eran ignorados. Sus cirugías se retrasaban continuamente. En cambio, los VIP con dinero tenían prioridad. Tras el incidente de Sei, Gang-sex le pidió a la directora un quirófano para una segunda cirugía para la niña. Pero la directora no tuvo compasión. Consideró que Sei no le aportaba beneficios, así que no importaba si moría en la mesa. Ante los ruegos de Gang-sex, ella usó una actitud superior para amenazarlo, ordenándole concentrarse en las cirugías VIP que generaban dinero. Al oír las acciones crueles de la directora, Hee-san decidió iniciar un plan de ojo por ojo para que ella probara el sabor del sufrimiento. Antes de actuar, Hee-san visitó especialmente la habitación de Sei. Al ver a la niña, Hee-san recordó su yo de 10 años y juró devolverles todo lo que Sei sufrió. Gracias al esfuerzo de los tres, Sei fue trasladada a otro hospital para una cirugía urgente y su plan comenzó oficialmente. Ese día, la directora fue a un centro comercial a comprar bolsos de lujo. Sin embargo, el empleado le informó que el bolso que ella quería ya estaba reservado. La directora sacó su tarjeta de miembro diamante negro, picando el pecho del empleado con ella e insultándolo. Entonces Hee-san apareció según el plan, sacó una tarjeta de miembro corona de oro y compró de inmediato el bolso elegido por la directora. Humillada por primera vez ante todos, la directora estaba furiosa. Luego fue el turno de Wo. Se hizo pasar por empleado y le dio una muestra de perfume con alérgenos, haciéndola toser sin parar. Hee-san apareció de nuevo fingiendo ser una doctora milagrosa. Diagnosticó la dolencia de la directora y le aconsejó ver a un médico de inmediato. El plan siguió. Wo fingió ser técnico e instaló un equipo de escucha bajo el escritorio de la directora, además de inyectar una sustancia especial en su café. Por el perfume y la sustancia, ella empezó a toser como se predijo. Tras colocar la trampa, James apareció con un abrigo de edición limitada y aire aristocrático. Al pasar junto a ella, roció un perfume que evocaba recuerdos del primer amor de la directora, haciendo que ella no pudiera olvidarlo. Tras lo de Sei, Gang-sex, por culpa, desapareció sin rastro. Sin un talento como Gang-sex, las cirugías para clientes VIP no podían continuar. Al ver que los VIP cancelaban sus cirugías, la directora se vio obligada a buscar otro médico. Para hallar al indicado, fue a un campo de golf. En ese momento, James apareció como por destino, usando el perfume que conmovía a la directora. Y, hablando con otros, reveló su identidad haciendo que ella creyera que él era un agente de pacientes super VIP. La directora lo siguió de inmediato e inició conversación con James, esperando que él pudiera presentar clientes multimillonarios a su hospital. James organizó rápido el encuentro con un supuesto presidente riquísimo y lo llevó al hospital. Al ver que el presidente traía Tetehuanjin, el vino de alta calidad y la estatua del sapo dorado brillante hicieron que la directora se alegrara inmensamente. Gracias a esta recomendación, Jem logró ganarse fácilmente la confianza de la directora. Luego, los pacientes llegaron en masa de todas partes, pensando en la gran fortuna en dólares que ganaría pronto. La directora estaba tan feliz que incluso dormida sonreía. Una vez que el pez mordió el anzuelo, el siguiente paso fue esperar con paciencia. En una cena con la directora por la noche, Jem fingió recibir una llamada telefónica. En la plática, él mencionó a un
presidente extremadamente rico y a una doctora milagrosa llamada Ye-Cho, diciendo que ese presidente la eligió a ella para su operación. Cuando la relación se volvió más cercana, Jem puso droga en la copa de la directora, causándole síntomas de dolor en el pecho. Tras llevar a la directora a urgencias, Jem cambió rápidamente sus tomografías. Los médicos, engañados por los resultados falsos, informaron que su estado era muy grave, que su vida pendía de un hilo y debía operarse de inmediato. Sin embargo, esta cirugía era de una dificultad extrema. En todo el hospital, aparte del Dr. Kang-sik, nadie tenía la confianza para operar. Por suerte, justo entonces, el hijo de la directora, el médico apuesto, logró encontrar al Dr. Kang-sik, pero para su sorpresa, al reunirse, descubrió que el Dr. Kang-sik se había lastimado los dedos a propósito, terminando así con su carrera médica. Sin el Dr. Kang-sik, la única persona en quien la directora pudo pensar fue en Ye-Cho, mencionada por Jem. Jim reveló que la doctora Cho era una médica fantasma de primer nivel que no pertenecía a ningún hospital y sus clientes eran figuras poderosas de la política y los negocios. La directora le suplicó a Jem que contactara a la doctora Cho para que la operara. En ese momento, James mencionó astutamente el dinero, diciendo que los honorarios de Ye-Cho eran increíblemente altos. La directora miró a escondidas la libreta de James y vio la foto de Ye-Cho. Se asombró al reconocer a la mujer con quien peleó por un bolso en el centro comercial días antes. Luego, acompañada por James, la directora subió a la montaña y finalmente conoció a Ye-Cho. Ahora empezaba la gran actuación de Hee-sang. Frente a la directora, Hee-sang, actuando como la doctora Ye-Cho, dirigía a un grupo en ejercicios matutinos. Frente a la directora, Hee-sang describió deliberadamente su enfermedad como algo extremadamente grave. La directora lloró suplicándole a Ye-Cho que salvara su vida. Con la ayuda de Woo, Hee-sang mencionó los enormes costos de la operación. Por su vida, la directora ignoró todo y gritó que aceptaba pagar a Ye-Cho $2,5 millones. Hee-sang se alegró mucho, el pez finalmente mordió el anzuelo. Mientras los tres celebraban, la presidenta envió el dinero, pero al revisarla, cantidad, faltaba un cero. Tras confrontarla, la presidenta declaró que el resto se pagaría al terminar la operación. Para el grupo de Hee-sang, esto era como estar atados. Si no operaban, probablemente no recibirían ni un centavo. Lo que sorprendió a Woo y James fue que Hee-sang, sin conocimientos médicos, aceptó operar a la presidenta y, además, se mostró muy segura. Poco después, Hee-sang llevó a su equipo quirúrgico ante la presidenta. Durante la cirugía, su hijo, el médico apuesto, y otros doctores observaban por el monitor, pero en realidad, el monitor había sido manipulado hace tiempo por James. La imagen que veía el médico apuesto era solo un video falso bien preparado. La verdad era que dentro del quirófano, Hee-sang y Woo estaban bromeando. De repente, el monitor falló, revelando la escena real del grupo de Hee-sang en el quirófano. Al ver que Hee-sang aún no usaba el bisturí, el médico apuesto empezó a sospechar. Jim contactó secretamente a Hee-sang. Al oír esto, Woo se asustó mucho, pero Hee-sang mantuvo la calma y realmente planeaba basarse en sus conocimientos autodidactas para operar a la presidenta. Woo intentó detenerla, sabía que Hee-sang era muy inteligente, pero esta era una cirugía real donde un error podía ser mortal. Sin embargo, Hee-sang ignoró el consejo, tomó el bisturí hizo una incisión en la presidenta. Aunque solo aprendió observando y aplicó al momento, gracias a su talento asombroso, Hee-sang recreó el proceso quirúrgico perfecto, desde el uso de instrumentos hasta cada movimiento. Realmente parecía una cirujana profesional, pero la situación cambió de repente. Durante la cirugía, la novata Hee-sang cometió un error que causó una hemorragia grave a la presidenta. Hee-sang dirigió rápido a su equipo para la emergencia. Al ver a su madre en peligro, el médico apuesto entró al quirófano intentando salvarla, pero no confiaba en absoluto en su propia habilidad torpe. En ese momento, el Dr. Kang-sik apareció en el hospital. El médico apuesto le suplicó al Dr. Kang-sik que salvara a su madre y pidió perdón por su falta de respeto anterior, pero el Dr. Kang-sik estaba decidido. Repitió las mismas palabras crueles que el joven médico le dijo antes e ignoró la vida de la presidenta. Al ver que el experto se iba y la presidenta moría, Woo casi se desmorona. De repente, Hee-sang aplaudió y anunció alegremente la retirada. Resultó que la persona en la mesa no era la presidenta, sino un maniquí de silicona y fibras sintéticas. Incluso la acción del Dr. Kang-sik era parte del plan de Hee-sang. Al principio, al no aceptar los actos asquerosos de la directora, el Dr. Kang-sik estaba muy deprimido. Fue hasta que Hee-sang lo buscó. Hee-sang creía que el Dr. Kang-sik, como ella, no quería que más niños sufrieran como la pequeña Sei. Para salvar a la gente común, Hee-sang le dio al Dr. Kang-sik catsup y gasa para que fingiera una herida en la mano y no poder operar. El Dr. Kang-sik aceptó e incluso añadió su escena entraría al quirófano mientras Hee-sang operaba al maniquí para devolver al joven médico lo que él sufrió. Al saber que todo era plan de Hee-sang, Woo se desmoronó más, sin entender por qué Hee-sang se lo ocultó. Hee-sang explicó que fue porque Woo dijo que no creía en su habilidad. Woo se quedó sin palabras. Hee-sang era realmente rencorosa. Tras recibir el dinero restante, Jem envió la tomografía real de la directora al médico apuesto. La presidenta también notó que no tenía rastro de cirugía. Al notar el engaño, ella intentó contactar a James, pero su teléfono ya no funcionaba. Mientras la presidenta enloquecía por perder el dinero, el Dr. Kang-sik valientemente reveló a los medios el secreto.
de que lo obligaban a operar por otros, exponiendo las crueldades de la presidenta. Otra buena noticia fue que la cirugía de Sei fue un éxito. Ji-sang le regaló una máquina de peluches, al ver a la niña inocente frente a ella. Ji-sang recordó su propia infancia. De pequeña, Ji-sang era una genio con un coeficiente de 160. A los 10 años sabía usar peróxido y yoduro para experimentos explosivos, mostrando talento en matemáticas y física, química, y tenía visiones únicas en artes y filosofía. Además, Ji-sang era la hija única de un conglomerado líder, una pequeña princesa que vivía sin preocupaciones. En aquel año, Jim era el guardaespaldas de la pequeña Ji-sang. Para su 10º cumpleaños, la familia preparó una fiesta grandiosa. Jim debía proteger a la princesa durante el evento. Sin embargo, Jim pronto descubrió que Ji-sang cambió ropa con otra niña y desapareció. Al perderse Ji-sang, la fiesta fue un caos. Jim y los otros guardias buscaron por todas partes pero no hallaron ninguna pista. 24 horas después de la desaparición, la familia recibió una llamada de los secuestradores pidiendo 3.000 millones. Los padres de Jem avisaron a la policía. Se formó un equipo de investigación para la búsqueda y captura. Pero pasaron los días sin pistas de los secuestradores. Jim investigaba secretamente. Regresó al lugar de la fiesta, observó con cuidado y recordó que la pequeña Ji-sang saludó a una persona misteriosa con capucha de conejo. El tema de la fiesta era Alicia en el País de las Maravillas y Ji-sang veía todo como un juego. Para hacerlo divertido, Ji-sang cambió ropa con su amiga. En la ropa del conejo había patrones de círculos y cuadrados, lo que hizo que Ji-sang pensara que era un juego de acertijos. Ella debía usar esos patrones para hallar al oculto. Ji-sang resolvió rápido el código y encontró los objetos correspondientes en el parque, siguiendo la ruta hasta un camión. Tras entrar al camión, el sujeto del conejo cerró la puerta y la secuestró. Después, Jem también descifró el misterio del juego. Basándose en los patrones del conejo, halló los juegos correspondientes, cruzó el parque y descubrió dónde Ji-sang desapareció. Al notar que era un secuestro planeado, Jem contactó a la tienda de la camiseta. El vendedor reveló que el sujeto pidió pegar patrones extraños en el parque diciendo que a los niños les gustaría. Así, James dedujo que el secuestrador era alguien familiarizado con la fiesta. Luego, James descubrió que las cámaras del secuestro fueron retiradas y los rastros borrados perfectamente, lo que indicaba que había un infiltrado en la policía. Para rescatar a Ji-sang pronto, Jem fue al único camino que salía del parque y halló un supermercado. Sin embargo, la dueña dijo que alguien ya se llevó la cámara externa. Por suerte, un fotógrafo tomó fotos allí. A través del lente, Jem halló un auto sospechoso que era del jefe de investigación. Por ello, Jem puso un rastreador bajo el auto del jefe y comenzó a seguirlo. En la noche, Jem siguió al jefe hasta un suburbio desolado tras sus huellas. Al mismo tiempo, la inteligente Ji-sang buscaba salvarse sola. Para escapar, Ji-sang jugó póker con el sujeto misterioso. El secuestrador perdió cada partida. Ji-sang aprovechó para pedir jugar a las escondidas. Mientras él contaba, Ji-sang se escondió en el depósito usando peróxido y yoduro para fabricar un dispositivo explosivo. Cuando el sujeto abrió la puerta, Ji-sang calculó el tiempo para la explosión y huyó de la villa. Jim, que buscaba afuera, oyó la explosión y vio a Ji-sang escapando. Ji-sang fue vista y perseguida por el sujeto. Mientras ella corría, Jem la alcanzó y peleó con el secuestrador en la oscuridad. Con un disparo, Ji-sang fue rescatada. Ahora, Ji-sang mira el diagrama del secuestro de aquel año. Descubrió que Wo, de su misma edad, también estaba relacionado con el caso. Aquel año Jem salvó a Ji-sang de los secuestradores y le disparó a uno. Tras el secuestro, Ji-sang sufrió un trastorno disociativo y entró en una larga recuperación. Jim dejó a Ji-sang y fue guardaespaldas de un político corrupto. En un evento, Jim ayudó al político bloqueando huevos y harina lanzados por la gente, pero fue despreciado. Ese día Jem renunció furioso. Justo entonces, Ji-sang adulta apareció. Ji-sang y Jem se reconocieron y ella mostró una foto del secuestro. El hombre de la foto denunció a los secuestradores ante la policía, por lo que recibió una recompensa de 3.000 millones. Ji-sang espera que Jem la ayude a buscar a este hombre con un plan de rastreo de pistas para hallar a los secuestradores, decidida a vengarse por lo ocurrido en el pasado. Desde entonces, Jem se convirtió en la mano derecha de Ji-sang, iniciando con ella una vida de estafas prolongada. Recientemente, Ji-sang puso la mira en una oveja gorda a un abogado que apesta a dinero. Ji-sang fue a ver al abogado haciéndose pasar por la segunda esposa de un anciano rico e inventó una mentira diciendo que, tras la muerte de su esposo, pelea por la herencia con el hijastro. El abogado, al ver el dinero, se emocionó y rápidamente trazó un plan perfecto para que Ji-sang se apropiara de los bienes. En un lugar público, Ji-sang se acercó al abogado mostrándose muy agradecida. En ese momento, Jem apareció en el papel de hijastro. El hijo, furioso, insultó a su madre por salir con otro hombre y gritó fuertemente frente a él.
Abogado. Después, fingió ser empujado accidentalmente por el abogado, actuando una escena sangrienta. Sigue el acto de Wow, quien trajo a un grupo de extras disfrazados de policías al lugar para realizar un peritaje profesional. Aprovechando la situación, convencieron al abogado de conciliar con la víctima. Al ver que casi causa una muerte, el abogado tuvo que aceptar. Ji-san planeó entregar todo el dinero de esta conciliación a las personas inocentes que el abogado había explotado. Además, en la oficina del abogado, Ji-san descubrió un expediente de indemnización. Al ver la foto de la hermosa directora en el archivo, supo que había encontrado una oveja aún más gorda. La directora Ji fue una estrella de comerciales tras un concurso de belleza. Luego fundó una marca de cosméticos y logró el milagro de facturar 500.000 millones anuales. Por fuera, la directora Ji es aclamada como una diosa de excelente reputación e imagen. Sin embargo, Ji-san investigó y descubrió que en privado la directora Ji es una mujer agria y cruel que insulta a sus empleados, exigiéndoles pesarse a diario y prohibiendo que su grasa corporal supere el 20%. Para la directora Ji, la belleza y el dinero son la única verdad. Si algún empleado sube un poco de peso, ella le lanza burlas mordaces. No solo eso, valiéndose de su dinero, pisotea cruelmente a los empleados comunes de clase baja. Cada vez que un empleado la demanda, ella usa cualquier artimaña para difamarlos, sin importarle arruinar la vida del otro. Hace años, para promocionar una nueva línea de cuidado de la piel, la empresa de la directora Ji colaboró con varios bloggers de belleza. Luego, una de estas bloggers probó los cosméticos en una transmisión en vivo, pero no imaginó que esto sería el inicio de una pesadilla. Poco después, la piel de la blogger se llenó de acné. Y luego toda su cara empezó a llagarse. Al notar que el problema era el producto, demandó a la empresa de la directora Ji. No obstante, la directora cambió secretamente los ingredientes dañinos del producto para engañar a todos. En el juicio, la blogger vestía provocativa y muy maquillada. En un país conservador como Corea, el juez y el público la malinterpretaron como una mujer ambiciosa que solo usaba su físico para vivir. Al contrario, la directora Ji lucía como una empresaria intelectual y exitosa, ganándose el favor de todos y siendo la diosa de la belleza y la justicia. Por eso, las demandas de la blogger fallaron. Hace un mes, ella quiso apelar de nuevo, pero para su desgracia, fue traicionada por su mejor amiga. Esta amiga recibió dinero de la empresa para enviar mensajes falsos al celular de la blogger. Crearon la imagen falsa de que ella demandaba solo por dinero y casas. El juez no investigó a fondo y creyó las pruebas, condenándola por calumnia y daño a la honra. Mientras, la empresa de la directora Ji quedó como la víctima. Ese día, al terminar el juicio, la directora Ji lloró ante los periodistas jurando mantener su pasión por desarrollar una empresa honesta y sana. Ji-san sabía bien que eran lágrimas de cocodrilo. Para darle una lección a la directora Ji, quien siempre persigue la fama, Ji-san y sus compañeros actuaron. Primero, Ji-san puso un dispositivo para dañar el neumático del auto de la directora Ji y así atraerla a un taller mecánico junto al camino. Wow. Disfrazado de mecánico, preparó un dispositivo de descarga eléctrica y se acercó al celular de la directora y de su secretaria, agotando sus baterías al instante. Sin batería, no pudieron contactar a su seguro. La directora Ji tuvo que entrar al taller. Wow aprovechó para transferir todo el contenido del celular de la secretaria a James, quien operaba a distancia. Con estos datos, el trío de Ji-san descubrió la verdadera cara oculta tras la máscara de diosa de la directora Ji. Ji-san también halló que la razón para falsificar pruebas y cerrar rápido el caso de la blogger era que, en pocos días, su empresa invitaría a un grupo de bloggers a un evento de experiencia de productos. Para obtener más secretos, Wow se vistió de mujer actuando como una blogger famosa llamada Chica de la Máscara. Gracias a esto, entró fácilmente al evento, como nadie conocía el rostro real de la Chica de la Máscara. La empresa y las otras bloggers creyeron totalmente en su identidad. Las bloggers debían participar en una sesión de yoga. Para no ser descubierto, Wow tuvo que, con cara de resignación, ponerse ropa de yoga y entrenar entre un grupo de chicas de cuerpos atractivos. Aunque sus movimientos eran torpes, por suerte la directora Ji no sospechó. Tras el yoga, llegó el momento de probar los productos de piel. Rodeado de guardaespaldas, Wow tuvo que aceptar el tratamiento sin hallar oportunidad de actuar. Por fortuna, Ji-san ideó un plan. Con pistolas eléctricas, Ji-san y James se disfrazaron de personal de seguridad de un hospital psiquiátrico y fueron a la empresa gritando que la Chica de la Máscara era una paciente que escapó. Wow colaboró fingiendo huir para entrar a la oficina de la directora Ji y poner un micrófono bajo su escritorio. Ji-san y James aparecieron después para sacar a Wow usando su identidad de guardias. Gracias al micrófono, el trío supo el plan actual de la directora Ji. Ella estaba por firmar un contrato con una empresa de cosméticos líder en Europa, pero la condición para firmar era que las muestras enviadas cumplieran con los estándares de calidad. Sin embargo, el nuevo producto de la empresa solo contenía esencias de hierbas comunes que no cumplían con los requisitos. Además, para esta firma, la directora Ji necesitaba urgente una modelo no profesional. El plan era realizar una transformación total con maquillaje a dicha modelo. Pero ella era muy exigente, debía tener piel hermosa, buen cuerpo, y vestir de forma rústica para notar el cambio. Los empleados buscaron candidatos pero ella los rechazó a todos. Ji-san vio esto como la oportunidad perfecta
Se vistió con un estilo anticuado y fue a una estación de bus. Pronto, un empleado que buscaba modelos la vio. La directora Ji quedó muy satisfecha con la piel y físico de Ji-sang e inmediatamente la invitó a ser su modelo. La maquillaron y transformaron frente a una transmisión en vivo. Debido a su buena base, tras un maquillaje minucioso, Ji-sang atrajo todas las miradas. Al terminar la transmisión, la mirada de la directora Ji recorrió el cuerpo de Ji-sang, admirando su piel bella por naturaleza. Ji-sang aprovechó para sacar un frasco de agua de rosas de belleza y lo dejó caer a propósito. La directora Ji tuvo curiosidad y, al mismo tiempo, notó que la piel con acné de una empleada se puso hermosa de la noche a la mañana. La empleada explicó que Ji-sang le dio de su agua de rosas. La directora Ji ordenó a su secretaria revisar los ingredientes y el resultado confirmó que eran solo elementos naturales ricos en minerales para la piel. Buscó en internet y halló que el agua de rosas venía de un lugar misterioso llamado Aldea de las Hadas. Para descubrir el secreto de este agua mágica, esa misma noche, la directora Ji fue a la Aldea de las Hadas. Buscó un editorial para preguntar por el autor del libro sobre la aldea. En la supuesta editorial, James, disfrazado de autor, la esperaba desde hacía tiempo. Según el plan, James mintió diciendo que nadie conocía mejor la aldea que su sobrino. Así, llevó en auto a la directora Ji a la aldea para buscarlo. En el camino, James le contó la historia detrás de la aldea de las hadas. La leyenda dice que en la era Joseon vivía una belleza sin igual llamada Anien. Su belleza enamoraba a todos, incluido el rey. Para hacerla suya, el rey no dudó en dar una orden de captura por todas partes, enviando rastreadores a buscarla entre el pueblo. Tras un tiempo, un rastreador finalmente descubrió el escondite de Anien. Desde el primer vistazo, el rastreador y Anien se enamoraron. El protector de la belleza sí no se opuso a la orden del rey queriendo junto a Anien vagar por los horizontes. ¿Quién diría que el rey finalmente los encontraría en la hora de vida o muerte? Anien recibió por su amante una flecha disparada por el rey tras morir Anien el rey. Para desahogar su ira ordenó decapitar al guardia. Dicen que donde ellos dos murieron siempre existe un rencor gigante, por eso el lugar se llama Sakeonjon y existe la leyenda de que donde murió Anien brotó un manantial y las mujeres que usaban esta agua para beber y bañarse se volvían hermosas como hadas, por eso el lugar se llama Aldea de las Hadas. Tras contar la historia elaborada minuciosamente, bien llevó a la directora Ji a conocer a Wo, quien fingía ser su propio sobrino. Wo se disfrazó de lugareño con la directora Ji charlando en la casa de té de la Aldea de las Hadas. Mientras hablaban, la directora Ji notó que la chica que trabajaba allí tenía una piel preciosa. Mirando alrededor descubrió que todos los clientes que bebían té, incluso unas ancianas, tenían una piel radiante de forma inusual. Incluso las estudiantes que pasaban por fuera eran hermosas. Al ver esto, la directora Ji sacó la botella de agua mágica que Ji-san dejó y preguntó por el paradero de Ji-san. Tras recibir dinero de la directora Ji, Wo la llevó al lugar llamado Aldea de las Hadas. En el camino, la directora Ji se asombró al ver a la chica de la gasolinera y a los monjes en la calle. Todos en el pueblo tenían la piel brillante. Esto la hizo creer más en el milagro del manantial de la aldea. Al llegar a la Aldea de las Hadas, la directora Ji finalmente vio el pozo que ayuda a ser joven para siempre. Justo cuando ella iba a sacar agua, Ji-san, en el papel de una chica común llamada Unseal, apareció a tiempo. La directora Ji preguntó si la piel de las chicas del pueblo era así por el manantial. Con la ayuda de Wo, Ji-san en él papel de Unsel llevó a la directora Ji al almacén de su casa lleno de vasijas con agua mágica del manantial. Unsel dijo a la directora Ji que sus ancestros eran mercaderes de cosméticos en la era Joseon. Esto hizo que la directora Ji creyera que el agua era un tónico natural pasado de generación en generación. La directora Ji quiso preguntar más, pero Ji-san empezó a actuar. Ella no respondió, sino que corrió al cuarto llorando amargamente. Según el guión planeado, Wo explicó lógicamente que hace 10 años una empresa de cosméticos quiso explotar el agua mágica, pero el dinero del contrato se lo llevó el padre de Unsel para pagar deudas de juego y desapareció. Esto hizo que Unsel creyera que la pérdida de su padre fue por violar el tabú del pueblo. Resulta que el pueblo prohíbe pasar el secreto del agua al exterior. La directora Ji se preocupó. Entonces Wo sugirió que Unsel ha pagado las deudas de su padre años. Si la directora Ji compraba el terreno para ayudar a Unsel, quizá ella aceptaría dar el secreto del agua. La directora Ji ideó el plan de que teniendo el secreto y la patente ganaría una fortuna enorme. En casa, Ji-san contaba los segundos esperando que la directora decidiera comprar, pero la directora Ji no soltó el dinero fácil y se fue de vuelta a la casa de Tedien. Fingió dolor de estómago y corrió a contactar al director de escena para añadir otra toma. Resulta que las chicas de piel bella eran extras que Ji-san y los otros dos hallaron en un casting de cine. Ante la emergencia, el director puso rápido a los actores extras en sus puestos pidiendo que bebieran té natural como antes. Cuando la directora Ji llegó, todos estaban listos. La directora Ji observó con ojos agudos a las chicas de la casa de té y les preguntó si usaban el agua mágica. Ellas lo admitieron según el guión, diciendo que tras usarla el acné desapareció sin rastro. La directora Ji asintió, señaló las botellas de agua en
la recepción y compró todas. Tras comprar el agua pidió analizar los componentes y exigió que el nuevo producto fuera idéntico al agua mágica esperando a que el producto estuviera listo. Ella quería robar la patente. Diem y Guo temían que si la directora He copiaba el agua no pagaría a Ucell. He-san no se preocupó por las consecuencias. Resulta que el agua tiene extracto de una planta rara no publicada en biología que la empresa de la directora He jamás conocería, por lo que es imposible copiarla. Todo salió tal como siempre dijo. La empresa no pudo crear un agua idéntica según el plan de Siam. En los días siguientes sugestionarían a la directora He para que el agua no se borrara de su mente. Por eso Guo actuó de nuevo. Puso una revista con el nombre Aldea de las Hadas en la oficina de la directora, puso agua en la recepción y un cartel de Son Tien frente al edificio. Todas estas señales crearon un efecto de estímulo muy sutil. Luego Guo llamó mintiendo que Uncel tenía problemas. Dominada por el subconsciente, la directora He no pudo esperar más e inmediatamente fue por segunda vez al pueblo. Allí He-san actuaba que querían demoler su casa. Un amigo como acreedor reclamaba el terreno por deudas del padre, mientras otros amigos abrieron el almacén de agua mágica. Al ver esto, la directora He decidió comprar el terreno de Ucell por sugerencia de He-san. El falso acreedor pidió un precio alto y la directora He pagó 4.500 millones de wons por el terreno y compró la fórmula del agua mágica de Ucell. Resuelto el tema, la directora He firmó con una empresa de cosméticos europea. Feliz, la directora He fue a la aldea por la fórmula. En el camino soñaba con el futuro global de su empresa, pero al llegar la aldea, antes bulliciosa, estaba desolada ante sus ojos. Unos obreros sellaban el pozo con un cartel de no apto para beber. La directora He preguntó y supo que cerca había una mina abandonada que afectó el pozo y el agua no se podía beber. Menos usar en la cara. La directora He abrió el pozo y vio agua negra y turbia en el almacén. No quedaba ni una vasija de agua. El obrero explicó que el pueblo fue abandonado hace tiempo. La directora He no lo creía. Buscó a la verdadera Unseo y vio que no era la chica bella que conoció. Entonces la secretaria llamó para decir que la empresa europea no envió a nadie a firmar. La directora He supo que fue estafada. El europeo era un extra de He-san. Luego, bajo el plan de He-san, los influencers dañados por productos malos junto a empleados de la empresa hicieron un directo donde revelaron el fraude de la fórmula de la directora He, publicando grabaciones de sus engaños. Los audios los dio GU a los influencers. La directora He, antes arrogante, quedó arruinada sin un centavo en su tarjeta. Fue buscada por fraude económico y terminó viviendo en la calle como indigente. Últimamente Ji-hyan tiene pesadillas con el hombre que la secuestró hace años. Al despertar, Ji-san sabe que debe hallar a ese tipo y ser su pesadilla para escapar del pasado. Por esto, hace años Ji-san y James fueron a una isla. El objetivo era Guo. Cuando fue el secuestro, un hombre avisó a la policía y cobró una gran recompensa. Ese hombre era el padre de Guo. A 2 años tras cobrar solo hallaron restos que decían ser del padre de Guo. Ji-san cree que él fingió su muerte para huir, aunque no sea el secuestrador. Está vinculado. Para saber la verdad, empezaron con Guo. Guo era dueño de un hostal en la isla y se enamoró de Ji-san a primera vista. Preparó una cena para Ji-san y James. En la comida, Ji-san le dio alcohol a Guo. Tras embriagarse, Guo reveló que su padre murió cuando él era niño. Antes de morir, su padre llamó para decirle que obedeciera a un tío. Ji-san tuvo curiosidad por ese tío. Con Guo ebrio, ella aprovechó para ver el álbum de fotos y halló una entrada a un parque en Seúl con la fecha de su secuestro. Luego entraron al cuarto de al lado de Guo y hallaron un celular. Viejo, el historial mostraba que el tío misterioso llamaba al padre de Guo desde teléfonos públicos para ocultarse. Ji-san sospechó que si el padre de Guo estaba implicado, no era necesario llevar a su hijo a Seúl durante el secuestro. Ji-san duda si el padre de Guo fue amenazado. Quizá fue un secuestro doble y el niño Guo también fue capturado para protegerlo. El padre obedeció, denunció y entregó el dinero, pero al final lo mataron. Al día siguiente, Ji-san y James dejaron la isla dando su tarjeta a Guo, quien iría a Seúl a trabajar.
Pensaban decirle la verdad al hallar a los secuestradores, pero en Seúl Woo sufrió una estafa laboral sin opción, buscó a Ji-sang y James y así se unió al equipo de estafa. Esta vez Ji-sang apunta a una presa nueva. El magnate pesquero Song-ho, según Kiam Song-ho, vendía pescado de criadero como natural y metía aceite prohibido en atunes para vender. Ganando mucho dinero recientemente, Song-ho usó trucos sucios para absorber la fábrica de un dueño que suplicó mantener a sus obreros, pero Song-ho no tuvo piedad, desesperado. El dueño iba a suicidarse en el río An. Por suerte vio carteles de ánimo y decidió recuperarse. Antes de irse rompió su carta de despedida. Ji-hyun la unió y supo del conflicto entre Song-ho y el dueño poco antes. Una primaria tuvo una intoxicación masiva por comida de la empresa de Song-ho. Pero con apoyo de la élite, Song-ho culpó a la fábrica intermediaria, que tuvo que cerrar mientras su empresa no fue castigada. Luego Jong-ho fingió ser bueno. Le transfirió al dueño de la fábrica 30 millones de wons. El dueño pensó que el director Jong-ho venía a salvarlo y estaba muy agradecido. Quien diría que a sus espaldas el director Jong-ho contactó secreto a su secretaria, pidiendo subastar la fábrica ahora para dar al director Song-ho. Ese hombre codicioso y de corazón negro. Una lección. Los tres de Ji-sang empezaron a actuar. Primero Jeo-ho fingió ser cartero y cambió la revista del buzón del director Song-ho por una de cine falsa hecha por ellos. Ji-sang investigó y supo que el director Song-ho era un fanático del cine que soñaba con ser cineasta. Hubo un tiempo en que estuvo obsesionado con el cine negro de Hong Kong, alucinando que era el héroe salvador de las películas. El director Song-ho planeaba irse a estudiar cine afuera, pero por problemas de salud de su padre, siendo hijo único, tuvo que encargarse del negocio familiar. Por eso para el director Song-ho el cine es un sueño que no pudo cumplir. Apuntando al sueño de director, Song-ho, Ji-sang puso una trampa en esa revista de cine. En un artículo presentó un café artístico que los cineastas aman. El director Song-ho, tras leerlo, no pudo quitárselo de la mente. Al día siguiente siguió la pista y buscó el lugar. Llegó a ese café con ambiente de cine y aquí Ji-hyun fingió ser la dueña e invitó a un director profesional que hizo muchos éxitos por orden de Ji-sang. El director pasó a propósito frente al director Jong-ho y con su personal subió a hablar de cine. Al ver con sus propios ojos al director famoso, el director Jong-ho empezó a caer en la trampa. Luego Diem y Jeo-ho fingieron ser representante de cine y un director emergente sentados en el café hablando del filme por rodar. Mientras hablaban mencionaron que faltaba presupuesto y que había un papel muy especial en el guión para el que no hallaban actor. Justo al oír la charla de los profesionales, el director Song-ho empezó a soñar con este filme. Diem y Woo dejaron caer el guión a propósito. El director Song-ho lo recogió, leyó y vio que el tema era del género de gángsteres que más amaba. Luego el director Song-ho se presentó a los dos cineastas sin olvidar confesar que el sueño del cine aún no moría en su corazón. Para él el cine es una segunda vida. Fuera de su alcance, Woo y James captaron la oportunidad sugiriendo al director Song-ho invertir en el filme y le mostraron el guión completo. El guión fue copiado mecánicamente por Ji-sang de libros de texto de guión. Para atraer al director Song-ho, Ji-sang eligió una película dramática y exagerada capaz de enganchar al público. El director Song-ho, tras leer el guión, no paró de elogiar el contenido. Diem aprovechó para dar la lista de costos, declarando que al presupuesto solo le faltaban 4.000 millones y trató de convencer al fan del cine para que invirtiera, pero el director Song-ho rechazó sutilmente. Diem y Woo siguieron hablando con él, incluso presumiendo que la meta del director era hacer un filme de 10 millones de vistas, pero por más que lo tentaron, el director Song-ho no invirtió. Los tres de Ji-sang no entendían qué pensaba el director Jong-ho. Por suerte tenían un amigo en el cine que explicó que para fans que perdieron su sueño como el director Jong-ho, el cine es como una diosa de la escuela a la que solo se puede admirar de lejos. Ahora la diosa de pronto dice que le gusta y quiere salir con él. Claro que tendrá miedo y no se atreverá a acercarse ni un paso. Ji-hyun empezó a entender al director Song-ho si la declaración directa lo asustaba. Ji-hyun decidió cambiar el plan para guiarlo poco a poco. Tras cambiar el plan, Diem invitó entusiasmada al director Song-ho al set e incluso halló a una actriz famosa real para que viera un rodaje por primera vez. En la vida real, en el set, el director novato de Jeo-ho estaba listo e invitó cortésmente al director Song-ho a la silla de dirección para observar, y durante el rodaje, según el plan, la actriz principal se desmayó. De repente Diem reveló al director Jong-ho que la actriz quería dejar el filme por salud. Mientras decía esto, Diem fingió molestia diciendo que muchos inversionistas daban dinero por la actriz y ahora retirarían el capital. Por el presupuesto el equipo empezó a discutir fuerte, pero ni en este punto clave el director Song-ho decidió invertir de inmediato. Esa actitud de estar por morder el anzuelo sin hacerlo puso locos a James y Woo.
Al contrario, Ji-sang confiaba mucho en este plan, pensaba usar una trampa de belleza poniéndose en la portada de una revista creando la imagen de una actriz nueva de Hong Kong que llegaba al mercado coreano. Tras ver la foto de Ji-sang, el director Jong Ho contactó a Jame diciendo que quería presentarle una actriz principal. Tras ver a la actriz Mary Yu que Ji-sang fingía, el director Song Ho fue ansioso a ver al director y al productor para presentar a Mary Yu al equipo para el papel principal. Gu Ho y James claro aceptaron sabiendo que ya buscaban a esa belleza y ella aceptó venir a Corea. Además, Diem le dio a entender al director Jong Ho que Mary Yu siempre tenía rumores de romance con el inversor. Esto fue para tentar al lujurioso director Song Ho. Tras decir esto, fueron al aeropuerto por ella. Ji-sang apareció vestida de lujo. Como una estrella rodeada de fans, inesperadamente el director Song Ho miró a Mary Yu todo el tiempo con ojos lujuriosos. Ji-sang aprovechó y tomó las flores del director Song Ho coqueteando con él después de actuar el papel El pez mordió el anzuelo. Por la noche el director Song Ho llamó listo para invertir en el filme, pero a cambio pidió cambiar el guión. Los tres de Ji-hyun revisaron lo que pidió el director. Señaló más de 160 cambios, no había opción. Él dijo que solo invertiría si el guión le gustaba. Ji-sang supo que no podían ser pasivos si el director Sang Ho amaba tanto el cine. Ella empezaría desde esa pasión. Al día siguiente, Diem y Heo Ho fueron a la mansión del director Jong Ho. Mientras él hablaba con Heo Ho, Diem cubrió a Ji-sang para que se colara. Luego James y Woo hablaron de cine con el director Jong Ho como un fan intenso involucrado en el filme. Él incluso pasó la noche dibujando el guión gráfico y le dio un nombre nuevo mientras el director Jong Ho estaba sumergido en su fantasía de cine. Jame fingió ir al baño para registrar la mansión, pero ni él ni Ji-sang hallaron el objetivo. En realidad, Ji-sang iba tras el director Sang Ho porque investigó que la pintura del tesoro del demonio que estaba en el castillo donde la secuestraron fue comprada por el director Sang Ho. Ahora que no estaba en la mansión, Ji-sang y James tuvieron que cambiar el plan. Aprovechando la charla de cine, Jem trató de tantear al director Song Ho preguntando si los ricos suelen tener espacios secretos ocultos, pero la respuesta decepcionó a Jem. Su casa no parecía tener ningún lugar misterioso. Durante la búsqueda del tesoro, el guión que el director Song Ho cambió empezó a rodarse en el filme. Mary Yu era una bella dueña de una tienda de ropa, pero en realidad era una experta que podía vencer a 100 hombres sola. En el rodaje, el director Song Ho supervisaba todo, excediendo su autoridad, gritando al camarógrafo y dirigiendo él mismo la cámara. Debe ser cámara en mano. A mitad del filme, el director Song Ho estaba muy feliz porque actores, guión y dirección eran supervisados por él. Por eso transfirió generoso 4.000 millones de inversión al productor. Ji-hyun habló de la escena del capo mafioso al final del guión y sugirió incluir la pintura diciendo que simbolizaría la mente del personaje. Frente al director Song Ho, Ji-sang fingió que lo imaginaba describiendo la escena de la pintura. Claro que describió el tesoro del demonio. Al oír a Mary Yu, al director Song Ho le brillaron los ojos presumiendo que tenía una igual, que podía prestarla como utilería, pero puso la condición de actuar él mismo el papel del capo mafioso con profundidad. Tras aceptar, Ji-hyun y James finalmente vieron el tesoro del demonio. Tras tanto tiempo, la pintura estaba oculta en la oficina de la ex esposa del director Sang Gao. Por eso Ji-sang no la hallaba. Como actor no profesional que puso dinero, el director Sang Gao se metió mucho en el papel. Con una actuación exagerada hizo bien el papel de capo mafioso llamativo y gracioso. Al terminar el rodaje, guiados por James, todos aplaudieron al director Jong Ho. Esa noche ya era tarde. Mientras Ji-sang todavía se está maquillando, Ji-hyun está segura de que esta noche el director Song Ho definitivamente querrá que ella vaya a beber con él. Heo Ho no está tranquilo, teme que él tenga malas intenciones ante la bella mujer. Tal como Ji-hyun predijo, por la noche el director Song Ho llega a su casa, trayendo un collar costoso para Ji-hyun. Al tiempo que se lo regala, le hace una petición preguntando si ella puede salir a tomar una copa con él. Ji-hyun acepta y se dispone a ir a cambiarse de ropa, pero para su sorpresa, el director Song Ho le dice que se quede a descansar en casa y luego se dirige directamente al director Heo Ho para preguntarle si quiere ir a beber con él. Heo Ho queda totalmente desconcertado. El director Song Ho explica que desde que conoció a Heo Ho, se sintió profundamente atraído por él, resultando que desde el principio la mirada del director Song Ho no estaba puesta en Ji-hyun. Para él, Heo Ho es quien posee un atractivo fatal. El giro de la trama es tan repentino que Heo Ho queda petrificado y se levanta deprisa para retirarse.
pero el director Song Ho lo persigue e insiste en llevárselo para disfrutar de la noche. Ji-sang queda igualmente atónita. En ese momento comprende la verdadera razón por la cual él se divorció 2 veces. En el preestreno unos días después, el director Song Ho junto con los actores y el director asisten. Gracias a su influencia, los artistas y abogados con intereses vinculados a él están presentes. Antes de la proyección, Ji-sang le recuerda al director Sang Ho que, tras finalizar el preestreno, él recibirá un mundo totalmente nuevo. El director Sang Ho piensa que es un elogio, pero para su sorpresa, tras unos minutos de película, la pantalla cambia repentinamente. Lo que se proyecta en la gran pantalla ahora es la escena de la empresa pesquera del director Song Ho cambiando productos nacionales por importados. Más allá del fraude para ganar dinero, la pantalla muestra públicamente la fiesta privada del director Song Ho con artistas y abogados. En la fiesta, él menciona el caso de intoxicación alimentaria masiva en la escuela primaria. Bajo la organización del artista, él decidió sacrificar lo pequeño para salvar lo grande, sobornando a artistas y abogados con una suma considerable. Todas estas infamias quedan ahora expuestas ante el público en la gran pantalla. Esta película escrita, dirigida, actuada e invertida por el propio director Song Ho capta de inmediato la atención de los medios. El artista se marcha furioso insultando al director Song Ho de malagradecido. El director Song Ho intenta, en medio del caos, huir, pero es arrestado en el acto por la policía presente. Después, Diem y Jeú Ho donan muchos bienes a la fábrica injustamente acosada. Antes de irse, le entregan al dueño una caja llena de efectivo. El dueño se alegra infinitamente. Su vida finalmente tiene un día brillante. Tras eliminar el mal, Di-hyun dona la pintura Tesoro del Demonio a un museo de arte. Ese día, un hombre va al museo y, al ver la obra, queda cautivado de inmediato, parado frente a ella largo tiempo. En ese instante, Di-hyun reconoce que este tipo es el secuestrador de aquel año. El hombre es un arquitecto que regresó de estudiar fuera, de apellido Kang. El señor Kang organiza una conferencia donde relata su infancia pobre y trágica. Su familia no solo era pobre, sino que su madre era golpeada frecuentemente por su padre. Por eso desde pequeño el señor Kang entendió que la vida no es justa. Para cambiar su destino, planeó estudiar fuera, pero eso requiere dinero. Para obtenerlo, el señor Kang declara en el escenario que fue tutor de una niña, y esa niña era la heredera de una empresa famosa. Sentada en la audiencia, Ji-sang sabe bien que la niña mencionada es ella misma años atrás. Al ver al señor Kang hablando sin parar sobre sus sueños arquitectónicos, la mirada de Ji-sang se vuelve firme, jurando que de ahora en adelante le pagará con su propia moneda. Mientras tanto, en casa, Wo descubre algo inusual en James, notando que parece ocultar un secreto. Al recordar que Di-hyun mencionó la pintura varias veces en este plan, Jeong-ho sospecha que quizás Di-hyun y Jame le ocultan algo. Por curiosidad, Jeong-ho entra en la habitación de Di-hyun y ve la pared llena de documentos sobre personas que ellos consideran presas fáciles, y todos están conectados entre sí. El centro de esa conexión resulta ser el difunto padre de Wo. Wo queda en shock. Siempre pensó que elegir a las víctimas era algo aleatorio. Con una angustia extrema, Wo casi le grita a Ji-sang exigiendo respuestas. El secreto de Ji-sang es descubierto por Wo. Ante el cuestionamiento, Ji-sang explica que el padre de Wo no murió por una caída accidental, sino que fue asesinado por alguien. Wo se enfurece aún más porque Ji-sang se lo ocultó durante muchos años. En su ira, Wo decide abandonar a Ji-sang y James. No puede aceptar que las dos personas en las que más confiaba lo engañaran. Poco después de que Jeú-ho se fuera, Diem también se aleja de Di-hyun por la tristeza. Así, el otrora trío cercano ahora deja a Di-hyun completamente sola, pero para vengarse, Ji-sang sigue luchando con firmeza. Tras una larga investigación, Ji-sang está segura de que el arquitecto estrella del país, de apellido Kang, es el secuestrador de aquel año. Para entrar en la guarida del lobo, Ji-sang busca todas las tesis de estudio del señor Kang y libros de arquitectura para estudiar. Gracias a su inteligencia superior, Ji-sang rápidamente aprende sola y domina los conocimientos de arquitectura. Incluso en poco tiempo completa una tesis sobre el tema. La empresa donde trabaja el señor Kang busca nuevos arquitectos, y no es sorpresa que la tesis y el currículum de Ji-sang capten su atención. Di-sang es llamada a entrevista y se desempeña de forma excelente. Sin embargo, luego recibe una llamada informándole que no fue seleccionada. Días después, por la noche, Di-sang busca proactivamente al señor Kang para preguntarle por qué no fue aceptada. Al ver a Di-sang mirando fijamente la foto del castillo del diablo que él tomó en la galería, el señor Kang recuerda que ya se había cruzado con Ji-sang 2 veces antes en la galería y en un seminario. Ante la pregunta de Ji-sang, el señor Kang admite francamente que su capacidad es muy superior a la de los otros candidatos, pero que en una montaña no pueden vivir 2 tigres. La empresa no necesita 2 genios. Ji-sang expresa que solo quiere una oportunidad, incluso como empleada contratada. Tras confirmar la lealtad de Ji-sang, el señor Kang finalmente acepta, pero en realidad todo está bajo el control de Ji-sang. Ella sabe que desde el rechazo hasta el encuentro de esa noche, todo es parte del cálculo del señor Kang. Él planeaba contratarla desde hacía tiempo. Esas maniobras eran solo para desanimarla y controlarla fácilmente. Tras pasar la prueba del señor Kang, Di-sang entra a trabajar en su estudio como contratada. Mientras tanto, Jem ahoga sus penas en alcohol. Y por casualidad conoce a la dueña de un bar, la señorita Go. Ella es hermosa y dulce, bebe con Jem y escucha sus penas en silencio. En pocos días, Jem se enamora e inicia un romance con ella.
incluso dándole 30 millones. Un día, un hombre corpulento busca a Go gritando que ella arruinó su vida e intenta agredirla. Dream aparece a tiempo y lo echa. Luego, Dream sabe que Go estuvo embarazada de ese hombre. Pero él era un vago sin oficio que nunca la trató bien. Go perdió al bebé, pero el hombre la acosaba desde hacía años. Al oír esto, James se enfurece totalmente y busca un gimnasio de boxeo para retar al hombre a un duelo. Si pierde le daría mucho dinero. Si gana el tipo debe alejarse de Go para siempre. Pero James no sabe que el hombre es un ex campeón de boxeo. En el ring, Dream está en total desventaja y el tipo se burla diciendo que ni siquiera puede proteger a su mujer. Por suerte, Go se entera y corre al gimnasio, con el apoyo y los ánimos de su amado. Jem recupera el espíritu, ataca con fuerza y finalmente gana. Tras la pelea, recibe un beso de la belleza. Sin embargo, el sueño es corto. Un día, cuando Jem lleva flores para Go, la descubre abrazando a otro hombre en la calle. Al notar que fue engañado, Diem queda devastado. Entiende que Go solo quería su dinero. En ese momento, la voz de Di-hyun suena tras él. Resultó que recientemente Di-hyun había estado siguiendo discretamente a Jame y Wo, sabía del romance y del engaño. Desde ese día, Jame vuelve al lado de Di-hyun y empieza a ayudarla a vigilar cada paso del señor Kang. Para Di-hyun, Jame es su mano derecha indispensable. Tras dejar a Di-hyun, Wo intenta vengarse del señor Kang a su manera, pero un abogado le dice que el caso de la muerte de su padre ya prescribió. No puede usar canales oficiales para responsabilizar al señor Kang. Heo-Hou busca en internet y ve que la oficina de Kang busca personal. Quizás desde entonces Heo-Hou adivinó el plan de Di-san. Mientras Di-san y Jame actúan, Wo se muda a una pensión y se vuelve el administrador. Allí conoce a un anciano que actúa como un niño grande. Aunque es diabético, come fideos instantáneos a diario. E incluso llama campesino a Wo por comer arroz cada día. Recientemente, los residentes se quejan de robos de comida en el refrigerador y sospechan de un hombre sospechoso. Wo no quería involucrarse, pero su hábito profesional le impide ignorarlo. Una noche, incapaz de dormir, Wo oye ruidos en el pasillo. No puede contenerse más y va a la cocina para atrapar al ladrón. Resultó que el ladrón era el anciano infantil, y el hombre sospechoso era una de las víctimas. El hombre estaba furioso y quiso pelear con el anciano. Para proteger al viejo, Guo fue herido accidentalmente por el hombre. Peor aún, el anciano cayó al suelo convulsionando. Heo-Hou lo llevó rápido al hospital, pero al visitarlo al día siguiente, descubrió que el anciano aparentemente pobre era en realidad un hombre rico en una habitación VIP con abogado propio. El anciano explicó que sufría de pérdida de memoria y que empeoraba por la noche. No recordaba haber robado comida. Su elección de vivir en la pensión era simplemente porque allí se sentía más tranquilo. Además, prometió que, como Heo-Hou le salvó la vida, le concedería un deseo, cualquier cosa que Heo-Hou quisiera. Ji-san y James siguen tendiendo la trampa al señor Kang. Recientemente el señor Kang está en la cima y colaborará con un ministro para construir una ciudad en el desierto para un país de Medio Oriente. El líder del proyecto es el ministro de Transporte y Tierras de Corea. Luego el señor Kang investiga y descubre que la hija del ministro fue compañera de secundaria de Ji-san. Di-hyun lo encuentra extraño. El señor Kang envió sus diseños al ministro y recibió elogios. Así que esa foto editada de ella con la hija del ministro no era realmente necesaria. Esto hace que Ji-san dude del verdadero propósito del señor Kang al contratarla. Para entender la mente del señor Kang, Ji-san demostró activamente su inteligencia y talento en la empresa. El señor Kang pensó que Ji-san era más útil de lo que creía. Esa misma noche, invitó a Ji-san a ir con él a un lugar, y ella aceptó. Pero ella no esperaba que el lugar al que el señor Kang la llevaría fuera un hotel. Lo que sorprendió aún más a Ji-san fue que el señor Kang la llevó allí no por un asunto de hombres y mujeres, sino para reunirse con un grupo de personas en un salón privado, incluyendo al ministro y a cierto magnate. El propósito de la reunión era discutir el proyecto de construcción de la ciudad en Medio Oriente. James, preocupado de que el señor Kang tuviera malas intenciones con Ji-san, la siguió hasta el hotel, pero al ver al ministro salir de la sala de reuniones se tranquilizó. Inmediatamente después, un presidente llevó a su gente a esta habitación. El presupuesto del proyecto estaría a cargo de este presidente. Sin embargo, Ji-san descubrió que la persona que acompañaba al presidente era precisamente Heo-Hou. El presidente anunció que él se retiraría a un segundo plano, y el joven a su lado asumiría en su lugar el cargo de director financiero del proyecto esta vez. En ese momento, Heo-Hou se levantó y se presentó según las palabras del presidente. Ji-san estaba tan atónita que no podía cerrar la boca, mientras Heo-Hou le lanzaba una mirada llena de provocación. Wo apareció como director financiero gracias al anciano de la pensión. Aquella noche, Wo se arrodilló resueltamente ante el anciano pidiéndole ayuda para vengarse. Por eso ahora Wo se acerca al asesino de su padre, el señor Kang, con el cargo de director financiero.
y participa con Ji-san en las reuniones del equipo del Sr. Kang, esperando el momento para la venganza. Una noche, Guo vio a Ji-san y al Sr. Kang en una actitud aparentemente íntima. Hou se enfureció, pero al acercarse, descubrió que solo estaban en una reunión. Era evidente que, a pesar del resentimiento en su corazón, Hou seguía queriendo a Di-hyun. Tras una reunión, Hou y Di-hyun pusieron una excusa para quedarse solos. Di-hyun preguntó cómo obtuvo el puesto, pero Hou, con aire de suficiencia, le recordó que prestara atención a sus identidades actuales. Después de varias reuniones, un país de Medio Oriente finalmente aceptó la propuesta de diseño arquitectónico del Sr. Kang, pero al mismo tiempo exigió acortar el tiempo de construcción. El Sr. Kang se sintió en un dilema, considerando que acortar el tiempo de construcción era inviable. De hecho, un asistente a la reunión le informó al Sr. Kang que aún había otros países compitiendo por el proyecto. Guo le preguntó al Sr. Kang si acaso no encontraba una solución. El Sr. Kang respondió con una sonrisa fría diciendo directamente que solo los débiles no encuentran soluciones. Esta frase arrastró a Ji-san de vuelta a los fantasmas del pasado, dejándola momentáneamente confundida e inquieta. Guo notó el estado de Ji-san y sintió preocupación en su corazón. Afortunadamente, JZ se había preparado y le entregó al Sr. Kang la solución para acortar el tiempo usando materiales nuevos. Luego, JZ filtró y seleccionó personalmente a una empresa de materiales especiales que cumplía los requisitos. El director de esta empresa vino a Corea para la reunión. Al verlo, Guo escupió el agua de inmediato. Esa persona no era otra que James disfrazado. Según el plan, James le propuso al Sr. Kang una tarifa de contrato gigantesca. Mientras el Sr. Kang se quebraba la cabeza por esa suma, el viejo presidente le envió un mensaje a Guo expresando que podía ayudar a movilizar ese dinero en 5 días. Di-san se sintió incómoda por esto. Por la noche buscó la oportunidad de hablar a solas con Hou y le preguntó por qué se entrometía en su plan de venganza. Hou no cedió. Di-san quería venganza y él también. Además, quería hacerlo a su manera. Si Di-hyun no estaba contenta, podía retirarse del plan. Di-hyun tampoco quiso comprometerse, alegando que, comparada con Hou, el trauma que ella sufrió años atrás era mayor, por lo que ella era la protagonista de esta venganza. Ambos discutieron sin parar sin que nadie cediera. Finalmente Hou declaró tajantemente que si Di-hyun no aceptaba detenerse, él no dudaría en exponer su mentira y la de James. Días después, el Sr. Kang le pidió a Di-hyun organizar una cena con el director de la empresa de materiales, diciendo que el dinero del contrato se estaba gestionando. James hizo su mejor esfuerzo para actuar. Sin embargo, tras la cena, el Sr. Kang dijo que preparó algo especial y llevó a los tres a verlo. Ji-san casi se desmaya al ver que lo que el Sr. Kang le mostraba era un tablero de ajedrez. Años atrás, cuando fue secuestrada, el secuestrador enmascarado, que era el Sr. Kang, jugaba ajedrez constantemente con Ji-san, y ahora, por invitación de él, Ji-san lo enfrentaba por segunda vez mientras los fantasmas del pasado regresaban. Pero poco después, el Sr. Kang pronunció de repente el nombre real de Ji-san. Resultó que el monto del contrato propuesto por James era exactamente igual al capital que el Sr. Kang podía movilizar. Además, la actitud de Guo en la reunión hizo que el Sr. Kang sospechara y los vigilara. Siguió a Guo y descubrió la pelea entre él y Ji-san. Así supo que Hou era el hijo del hombre que mató años atrás, y conoció el verdadero propósito de Hou y Di-san al acercarse a él. En ese instante, el Sr. Kang llamó a sus sicarios, usando armas para someter a los tres. Con rostro siniestro, le relató a Guo lo ocurrido al ver que la policía investigaba el secuestro. El Sr. Kang cambió el plan. No pidió rescate directo, sino que secuestró a otro niño, que era el pequeño Guo, de la misma edad que Di-hyun. Aprovechando al niño, el Sr. Kang amenazó al padre de Guo para que denunciara el caso a la policía y así obtener la recompensa, equivalente al rescate. Luego, para silenciarlo, mató al padre de Guo. Guo, muy alterado, forcejeó, arrebató el arma e intentó matar al enemigo. El Sr. Kang no tuvo miedo, pues Ji-san y James serían asesinados. Para proteger a Ji-san, Guo no pudo disparar. El Sr. Kang recuperó fácilmente el arma, se dio la vuelta y le disparó a Guo. Guo cayó, Ji-san y James quedaron desolados. En ese momento, el Sr. Kang recibió una llamada del secretario del ministro. El representante de Medio Oriente quería firmar el contrato ahora mismo. El Sr. Kang ordenó a los sicarios vigilar a los tres mientras él iba a firmar. Antes de la firma, el árabe le dio al Sr. Kang un regalo de cortesía. Al abrirlo, era una pieza de ajedrez. En ese momento, la mujer al lado del árabe dio un paso al frente. Se quitó el velo y resultó ser Di-hyun. El árabe también se quitó las gafas. Era James. El Sr. Kang se dio cuenta de que le habían hecho un jaque mate. En realidad, antes de que el plan empezara, Ji-san y Hou ya se habían reconciliado. En ese entonces, Ji-san usó gotas para los ojos para llorar ante Hou y pedirle perdón. Guo se ablandó y volvió al equipo. Esta noche, los amigos de los tres ya se habían encargado de los sicarios del Sr. Kang antes, para luego disfrazarse de sicarios y fingir obedecerle, pero el arma en manos del Sr. Kang era de juguete. Tras el disparo a Guo, James le salpicó sangre para crear la escena falsa. Incluso el árabe, que llamó por video al Sr. Kang durante meses, era James disfrazado con tecnología avanzada. Hasta el secretario del ministro de Transporte coordinaba con el plan de los tres. En aquel entonces, Di-hyun envió a James a acercarse a Guo solo porque Guo era la amante del secretario. Los tres fotografiaron al secretario con su amante y usaron las fotos de la infidelidad para amenazarlo. El secretario no tuvo más remedio que aceptar.
colaborar con el grupo de Ji-Hyun. Los demás en el plan también eran amigos o parientes de Ji-Sang. Por ejemplo, el viejo presidente era amigo del padre de Ji-Sang, y ella misma envió a Jeú-Jou a la pensión para acercarse a él. Pero ahora, aún con el jaque mate, el señor Kang no pensaba pedir perdón por el pasado. Al contrario, se mostraba cauto y fingía inocencia. Por suerte, Ji-Sang ya lo había planeado todo. Minutos antes, Ji-Sang contactó a un oficial de policía, quien fue el que investigó el secuestro años atrás. No atrapar al culpable fue el pesar de su vida. Y ahora, James le envió al oficial el video grabado, donde el señor Kang confesaba todo el crimen tras la partida de ajedrez. Con estas pruebas, la policía movilizó fuerzas para arrestar al señor Kang. Él seguía sin miedo, declarando que el caso ya había prescrito. Pero Wu investigó que, tras el crimen, el señor Kang vivió 2 años en el extranjero. Por ley, esos 2 años no cuentan para la prescripción. Al oír esto, el señor Kang huyó y la policía lo persiguió. Al ver que perdió ante Ji-Hyun, el señor Kang rechinó los dientes con tal furia que, en un descuido, causó un accidente cayendo con su auto bajo un puente. De cualquier forma, los tres completaron su venganza. Mientras celebraban, Ji-Sang envió una invitación a sus amigos, en algún otro lugar, había otra presa fácil. Los amigos decidieron partir juntos. Este viaje de estafas quizás aún no termina. La película termina aquí, gracias por su atención, no olviden dar like y suscribirse al canal para ver más películas buenas. Adiós y hasta la próxima.